Por fin ha llegado una de las películas más esperadas de los últimos años, que desde su anuncio ya había una guerra de fandoms ahí por lado y lado terrible y una locura absoluta esperando a que saliese para ver qué carajo iban a hacer. Con mucho hype detrás, con gente reconocida de la industria trabajando en ella y con un estreno que se anunció a nivel mundial y que desde su tráiler, desde su marketing y todo se volvió un bombazo mediático mundial, hablemos de la nueva película de Superman, estrenada en este año 2025. Superman de este año 2025 es una película de superhéroes y está dirigida y escrita por el señor James Gunn, que entre otras cosas hizo la trilogía de Guardianes de la Galaxia, de lo mejorcito que tiene Marvel en toda su historia, y por supuesto que la primera para mí es una joya inigualable, increíble. También hizo otra gran película ya en DC como es The Suicide Squad, donde demostró que es un super crack y que donde otros han fallado, él podía hacerlo de una muy buena manera. Qué buena película que es The Suicide Squad, es genial. Y recientemente también incursionó en el mundo de la televisión con Peacemaker, que es una serie para cagarse de la risa desde que empieza hasta que se acaba, y que su segunda temporada está casi que a días de salir. Produce DC Studios y distribuye Warner Bros. Y tiene un presupuesto aproximado de 225 millones de dólares. En el cast, como el famoso Superman, tenemos a un casi desconocido David Corenswet, que había participado en la serie Hollywood y en la serie The Politician de Ryan Murphy, en la serie We Own This City, que salió en la segunda parte de la trilogía de Ty West, y muy recientemente también participó en otra superproducción como es la película Twister. Tenemos como Lois Lane a la señorita Rachel Brosnahan, que recordarán de su importante papel en House of Cards, que participó en una película que me encanta y que es bastante infravalorada, Louder Than Bombs, del señor Joaquín Trier. También la tuvimos en la serie Manhattan, y por supuesto creo que su papel más icónico y más importante a la vez es el principal en The Marvelous Miss Maisel. Tenemos como Lex Luthor a uno de mis protegidos, al señor Nicholas Hoult, que por supuesto todos recordarán por su papel de Tony en Skins. Muy jovencito, hizo un papel icónico. También participó en una gran película como es X-Men First Class, y por supuesto todas las secuelas de este nuevo apartado del universo X-Men, en una de las películas más importantes de la década pasada, Mad Max Fury Road, en The Favorite, la favorita de Yorgos Lanthimos. Creo que es muy buena su manera de escoger los proyectos, porque hizo The Menu con Mark Milot, peliculota, hizo Jurado número 2 recientemente con el señor Clint Eastwood, gran película también, y participó en la que para mí fue la mejor película del año pasado, Nosferatu, increíble, legendario. Y estando en todas estas cosas, parece que su carrera todavía puede dar un paso más hacia adelante. Tenemos a Eddie Gategui como Mr. Terrific, que ha participado tanto en Marvel como en DC, pero que tiene un logro mucho más grande que ese en su carrera, y es que participó en Crepúsculo. Es Lauren en Crepúsculo. No mames, yo me di cuenta, me cagué a la risa. En X-Men First Class también, por supuesto, con su personaje de Darwin, en la película The Harder They Fall y en la super serie For All Mankind, que es genial. También tenemos al señor Nathan Fillion como Green Lantern, como Guy Gardner, que ese ha tenido una carrera también rarísima. La película Serenity de ciencia ficción. También participó en Slither con James Gunn y habitualmente hace pequeños papeles dentro de todos los proyectos de Gunn. El papel de su vida seguramente que es Castle, esa serie que duró un montón, tiene un montón de capítulos. Y en otra serie longeva llamada The Rookie, de policía. Ok, ¿y de qué trata esta nueva versión de Superman? Superman protege a la humanidad, encarna la verdad y la justicia, luchando tanto contra amenazas cósmicas como contra su clásico antagonista habitual, Lex Luthor. Yo creo que lo mejor de esta nueva película de Superman es definitivamente el enfoque y la diferenciación que hicieron con lo que había previamente, tanto con las cosas más del pasado junto con su inmediato símil del universo de Snyder y todo lo que se hizo con el personaje. Cuando James Gunn aceptó este proyecto, él sabía que esta no podía ser una versión solemne y oscura, que fue lo que era la pasada, y llevaba aún más a la comparación directa. En cambio, decidió hacer algo mucho más apegado a los cómics en el tema del tono desenfadado, divertido
loco, con muchos conceptos raros que por supuesto jamás hubiesen cabido en el universo Snyder, como Krypto por ejemplo, y otro montón de cositas más que tiene la película. Yo creo que a lo que más se parece que se haya hecho con el personaje es como una mezcla entre My Adventures with Superman, la serie esta anime que está bastante buena, que sacaron recientemente hace poco, y un poco la versión de la Liga de la Justicia, de las series animadas de la Liga de la Justicia. Es un poco un balance como entre las dos. Yo creo que la película live action que se ha hecho de Superman más parecida a esta es Superman Returns en su enfoque. Superman Returns en ese momento quería ser como una versión muy romántica del personaje, muy apegada como a la versión de Christopher Reeves original, y eso intentó, pero esa no es una buena película. Creo que esta, Superman del 2025, le da 1000 patadas y le da 1000 vueltas a ese filme, y es que en esta nueva entrega tenemos la versión más romántica del personaje y no en el sentido amoroso. Tenemos al Superman Boy Scout, el ídolo intachable, incorruptible. Otro de los aciertos de la película son sus escenas de acción. Son escenas de acción extrañas por la manera en cómo están grabadas, y definitivamente no es mi estilo favorito para la acción, pero está bien, es una propuesta interesante. Ángulos de cámara raros, super cinéticas, muchísimo movimiento y muchísimo dinamismo. Y lo más importante, son originales, son memorables. La del puñetazo que pudieron ver en el tráiler es genial. Los rayos láser también son bastante impresionantes. Incluso la manera en cómo vuela el personaje con esa cámara estilo pop. Es una decisión extraña grabarlo de esa manera, pero a la vez siento que es bastante diferente y que funciona bien con el film. James Gunn creo que es un tipo que es tan ñoño con este tipo de temas, que entendió muy bien los personajes y los construyó de una excelente manera. Todos. Y no solo a nivel guión, sino a nivel también de diseño. Por supuesto, Superman, Boy Scout de moralidad intachable, que no mataría una mosca, que lo ves como en las peleas, está peleando e intenta salvar a una persona, vuelve, sigue peleando, se devuelve, intenta salvar a un perro, vuelve, así. Ese tipo de Superman que creo que no habíamos visto desde la versión de Christopher Reeve. Un Superman que muestra fortaleza en los momentos difíciles, y además de las amenazas externas que tiene que enfrentar, tiene un conflicto interno durante toda la película que es casi que lo principal de la trama. Sentimental, pero a la vez pensativo. El Lex Luthor de esta película creo que es uno de sus puntos más altos y es uno de mis favoritos. Maquiavélico, envidioso, egoísta, con personalidad, con carisma y con una muy buena interpretación. Inteligente y amenazante, sin trajes, sin florituras, sin mamás de esas. Solo con el puro intelecto es una amenaza. Salvo de versiones animadas como el de la serie Harley Quinn o del universo animado de DC. Creo que es mi versión favorita del personaje en live action. Me encantó. Esta Lois Lane creo que es la primera que me gusta. Fuerte, inteligente, independiente, se nota que es periodista, tiene peso dentro de la trama, ese aspecto, lejos de ser el típico estereotipo de damisela en peligro. Y también me gusta mucho la química que tiene con Superman, pero esta vez es menos intensa, curiosamente, siendo una película tan apegada a los cómics y con tanta mamada dentro de sí. Es una versión más realista porque es menos intensa en su forma de relacionarse con él, a pesar de que se nota que hay gusto y que hay atracción. Además de los personajes principales, que por supuesto están bastante bien, creo que los secundarios son particularmente geniales. Mr. Terrific es la mamada, está genial. Cada momento que aparece se roba la película directamente. Y su escena de acción es muy buena. Cuando yo vi el tráiler de Superman y vi el diseño de Guy Gardner, yo dije, pero ¿qué coño hicieron? ¿Qué carajo hicieron? Se tiraron el personaje, que es ese diseño tan absolutamente ridículo. Menos mal estaba equivocado, porque el personaje me encantó. Qué buen personaje es este Linterna Verde. Eso sí, un tipo de Linterna Verde diferente al que habíamos visto en otras cosas. Bien construido, bien interesante. Sus escenas de acción están increíbles. Esos efectos se ven geniales y se ven mucho mejor que, por ejemplo, los de la película de Ryan Reynolds, como para compararlo un poquito. Divertido, carismático, me gustó mucho el personaje. Y por supuesto, Krypto es increíble. Ni en mis sueños me hubiese imaginado que podrían hacer algo así en una película del personaje. Está genial, está increíble, se roba todos los momentos donde está, y creo que lo que más me gustó de toda la película. Lo amé. Cada escena que tiene la película es increíble. Por supuesto que una de las virtudes que tiene la película es este tono entre la acción, entre el humor, también con su parte sentimental, ese tono James Gunn que por ejemplo tiene Guardianes de la Galaxia o Suicide Squad.
pero a su vez con su propia personalidad, no parece una copia. Eso sí, se ven matices y uno puede notar que es una película de él, que hay cosas que pueden recordar a otras películas de él, pero creo que es lo suficientemente diferente y tiene las suficientes cosas interesantes e icónicas a mi gusto como para que valga la pena y para que no parezca una copia de sí mismo. El apartado técnico está increíble, la paleta de colores, los escenarios escogidos, el diseño de producción y la cinematografía es particularmente bella. Todo eso 1A, me gustaron bastante los trajes de superhéroes. Por supuesto, mi favorito, el de Guy Gardner, que había aborrecido tanto en el trailer y que aquí me pareció absolutamente espectacular, ya viendo la película completa. El traje de Superman también me gustó bastante. Se nota que va por el lado clásico, pero a la vez se siente tangible y se ve bonito. Y si bien algunos podrían tachar a la película de tener una trama simple, a mí me parece que le dan los suficientes elementos y las suficientes subtramas como para que la película tenga cierta profundidad. Por ejemplo, el tema del conflicto bélico me gustó bastante, me pareció que está bastante bien. Por supuesto, todo este apartado de cómo se siente Superman y de ese conflicto interno que tiene, creo que es el mejor agregado que pudieron darle al filme. El plan del Lex Luthor me parece plausible y complejo, me parece muy interesante. Cada uno de los personajes secundarios muy bien establecidos y con su pequeña subtrama que aportan al filme. Y por supuesto ese final que es precioso. El final me pareció hermoso y me hizo soltar ahí 2 o 3 lagrimillas en el cine. Entiendo que haya gente que la película le pueda parecer demasiado ridícula en su tono, por ese tono comiquero junto con el humor, pero a mí personalmente me gustó bastante. Ahora, Superman no es una película perfecta y creo que tiene algunos problemas particulares. Primero, su historia puede pecar de ser demasiado simple. Esto, dentro de los cómics, sería un número normal, habitual, semanal de Superman. Es una cosa muy sencilla, muy básica y creo que lo único que realmente que pasa, que tiene una verdadera relevancia, es el conflicto interno de Superman. Creo que eso es como lo más importante, pero todo lo otro, el plan de Luthor y eso, es un fin de semana casual para el personaje. Creo que hacer una película con esas pretensiones en la trama tan pequeñas puede haber hecho que sea menos icónica o menos importante, especialmente si siguen con el universo y vemos que más cosas le va a pasar al personaje. Seguramente todo va a ser más complejo de aquí para adelante, pero a mi gusto está lo suficientemente bien adornada, bien hecha, bien realizada y bien contada como para que valga la pena. Por otro lado, creo que el humor James Gunn está un poquito pasado de la raya, ya está un poquito más de lo que me gustaría y tiene algunos chistes que casi caen en el ridículo. Todo lo de Jimmy Olsen a mí particularmente ya estaba ahí rayando en lo absurdo. Igual yo me reí muchísimas veces y hubo muchas bromas que me encantaron, pero hay algunas que ya rozan casi el ridículo. Superman de este año 2025 era una de las películas más esperadas de este año 2025 y a mi gusto personal creo que cumple con creces, mucho más desenfadada que su predecesora, con mucho corazón y retomando ese tono comiquero que le sienta bastante bien, con grandes aciertos, para mí el más grande de todos, entender a sus personajes y dándoles momentos en donde brillan en su máximo esplendor, con algunos momentos de plena risa y otros muy sentimentales, que si te gusta el personaje original de la Liga de la Justicia, el de la serie animada, el del universo de películas animadas de DC o los propios cómics, te va a pegar con más fuerza, porque yo viendo la película sentía que estaba volviendo al pasado, literal el meme de Ratatouille, yo acordándome de ver sentadito en mi sala la Liga de la Justicia. Me recordaba justo a él. Sin embargo, si a usted no le gusta el personaje o no es particularmente fan de él, creo que es una película bastante accesible y con la suficiente calidad y que cumple con el factor entretenimiento que firmemente creo que lo puede convencer. Ahora, por supuesto que estoy al tanto de toda la discusión que ha generado esta película y del tema Snyder por todo lo que pasó con el universo predecesor y se me hace bastante impresionante cómo la gente se lo toma en serio y hay unas batallas ahí online brutales que ustedes pueden encontrar en casi que todas las redes sociales y por supuesto entre español e inglés, de gente que defiende a morir esta versión y de gente que defiende a morir lo del Snyderverse. Si se chocan ahí, se putean y todo. Yo voy a hablar a profundidad del tema y voy a comparar Man of Steel con esta película, pero lo voy a hacer un poquito más adelante cuando ya tengamos una versión de plataforma para verme Man of Steel y esta película y compararlas punto a punto de una manera muy detallada para hacer un video que valga la pena. Sin embargo, y dejo una cosa pequeña,
si uno es fan de la anterior película, no tiene que aborrecer y odiar todo lo que venga adelante solo porque es diferente. ¿Te puede gustar lo que hizo Snyder? Por supuesto. ¿Te puede gustar esta película siendo bastante diferente? También. O sea, no hay que polarizarnos tanto. Por supuesto, no entiendo esta polarización que parece que una cosa es mierda y que la otra es la mejor película de la historia. Hay términos medios, hay grises y hay cosas que uno puede comparar y comentar. Y bien, esto ha sido todo por la crítica de hoy. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Diego. Esto es La Siguiente Gacera. ¿Ya vieron Superman? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Los leo abajo en la caja de comentarios.